Bien, a continuación entonces veremos o identificaremos o definiremos las restricciones, ¿cierto?, de la organización. Eh, Al evaluar, ¿cierto?, las metas de la organización, es importante analizar las restricciones que podrían afectar al diseño de la red. Algunos entonces de las preguntas que podríamos realizar como diseñadores, ¿cierto?, podrían ser las siguientes. ¿Qué procesos actuales, ¿cierto?, funcionan bien? Esa sería, ¿cierto?, una pregunta que no debería, para saber, ¿cierto?, si es necesario incorporar estas eh, posibles soluciones, ¿cierto? Bueno, otra pregunta que es, ¿qué procesos actuales no funcionan bien? ¿Ya? Es lógico que ahí es donde tenemos que ponerle hincapié en el diseño. ¿Mm? Eh, ¿Qué procesos son intensivos en mano de obra? ¿Ya? Probablemente aquí van a haber muchas aplicaciones que son muy usadas, ¿cierto?, más que otras, y por supuesto esas son más críticas que otras, ¿m? Que involucran a esos procesos. ¿Cuáles son las barreras, cierto?, para la implementación en su organización? ¿Ya? Aquí pueden haber muchas barreras, entonces aquí tenemos que destacarlas cuáles son. ¿Cuáles son las principales preocupaciones en la implementación de una nueva solución? Eso está muy de la mano también de las barreras. ¿Cuáles son los elementos financieros y de tiempo que deben ser considerados, ¿cierto?, para el diseño? Siempre sabemos que un proyecto tiene que tener un cierto presupuesto y tiene que tener ser entregado dentro de un periodo de tiempo que está establecido. ¿Ya? Entonces, eso también puede ser una limitación. ¿Vamos? Eh, ¿Hay otros proyectos de tecnología que esté planificado o iniciativas empresariales compatibles con las soluciones actuales? Eh, Otra pregunta que podríamos hacer, ¿cierto?, ¿qué requisitos tiene su personal actual? ¿Se va a contratar más personal? Si así, ¿cuáles serán los roles? ¿Cierto? Eh, el presupuesto, obviamente que es un tema que nos interesa mucho, ¿cierto?, porque esto va a centrarnos en un buen diseño o un diseño más ad hoc a la solución. Existen políticas que pueden afectar al proyecto, ¿cierto?, que también es otra cosa que también nos debiera preocupar. Entonces, aquí están algunas preguntas que podríamos realizar acerca al personal en el diseño. Vamos entonces a la siguiente lámina donde vamos a explicar, ¿cierto?, las principales limitaciones que son típicas en un proyecto. Uno tiene que ver con el presupuesto. Obviamente le hemos hablado, ¿cierto?, que son recursos reducidos o limitados. A menudo obligan, ¿cierto?, a los diseñadores de redes para implementar una solución asequible en lugar de una mejor solución técnica. Esto generalmente implica, ¿cierto?, algunos compromisos en la disponibilidad, en la capacidad de gestión, en el rendimiento y escalabilidad. Entonces, el presupuesto debe incluir todas las compras de equipos, licencias de software, contratos de mantenimiento, capacitación del personal, etcétera. El presupuesto es a menudo el punto de decisión final para los elementos de diseño, que equipo seleccionado, ¿cierto?, etcétera. El diseñador tiene que saber la cantidad exacta de dinero que está disponible para invertir en un diseño sólido. También es útil saber, ¿cierto?, o conocer las áreas en las que la red puede verse comprometida para cumplir con el requisito del presupuesto. Bueno, ese sería entonces relacionado al presupuesto. Vamos al personal. El personal, ¿cierto? Lo vimos anteriormente. Vamos a ver aquí qué pasó. Eh, el personal, ¿cierto? La disponibilidad del personal capacitado debe estar en la organización para hacer una consideración en el diseño. Las organizaciones podrían no tener suficiente personal capacitado o puede ser que no tenga suficiente personal, ¿cierto? Entonces para eso necesitamos contratar nuevo personal o capacitarlos, ¿cierto?
La familiaridad con los equipos y tecnologías, por supuesto, acelera la implementación y reduce el costo. ¿Ya? Por lo tanto, los técnicos capacitados deben estar disponibles para verificar que todos los elementos de la red estén trabajando. El diseñador también debe conocer el número y disponibilidad de las operaciones del personal, su experiencia y posibles necesidades de formación. Restricciones adicionales podrían ser impuestas si la organización piensa, digamos, externalizar la gestión de la red. Entonces, en ese caso, el diseñador debe tener en cuenta las fases de implementación y mantenimiento de la red que requieren un personal adecuadamente entrenado. Tercero, entonces, están las políticas, ¿ya? Que las organizaciones, ¿cierto?, tienen diferentes políticas sobre los protocolos, las normas, los proveedores y aplicaciones. Entonces, para diseñar la red con éxito, el diseñador debe entender estas políticas. Por ejemplo, el diseñador debe determinar las políticas de los clientes relacionados con un solo proveedor o plataformas de múltiples proveedores. Ya sabemos, ¿cierto?, que una solución de un solo proveedor de extremo a extremo podría ser un beneficio, ya que los problemas de compatibilidad no van a restringir la red. A diferencia, ¿cierto?, de una plataforma con múltiples proveedores. Otro ejemplo podría ser muchas organizaciones tales como agencias gubernamentales, como por ejemplo los departamentos de defensa. A menudo tienen políticas muy estrictas que impiden la implementación de protocolos propietarios. Entonces ahí tenemos que distinguir claramente cuáles son las políticas que rigen a la organización. Y cuarto, ¿cierto?, es la planificación, o en inglés se llama schedule, que quiere decir que la dirección ejecutiva de la organización debe discutir y aprobar la planificación del proyecto para evitar posibles desacuerdos sobre los plazos que tenga el proyecto. Por ejemplo, la introducción de nuevas aplicaciones a la red, ¿cierto?, a menudo impulsa a un nuevo diseño de la red. El tiempo de implementación para nuevas aplicaciones están a menudo estrechamente conectados y por tanto influyen en la disposición del tiempo para el diseño de las redes.